Alright, Shalom. Primero, antes que todo, quiero empezar dando toda honra y toda gloria a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Merkah HaKodesh. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que enseñan y reinan bien. Y saludos también a los hermanos que empujan esta palabra en verdad y en sinceridad. Alright, soy su hermano Yahweh Allah de GM Chicago, rezando contra la lesión. Alright, y este va a ser una tema rápida titulado algo por el efecto de que no tenían miedo de hablar contra el siervo del Señor. Alright. Y esto tiene que ver con el tema de que hay unos según llamados dichos profetas allá afuera diciendo que las palabras de Pablo, alright, no son doctrina o no son palabras de Dios. ¿Ok? Cuando, you know, aquí, en Números 12 te explica cómo, el Señor le preguntó a Miriam y a Aaron, por qué no estaban espantados a hablar contra, o temían, o tener temor para hablar contra su siervo Moisés, que el Señor, lo enseñó directamente a Moisés. ¿Ok? Y lo similar es dicho de Pablo, man. All right. So, ese es un punto y también voy a agarrar otros puntos, ojalá esta lección es edificante, all right. So, va a empezar aquí en el libro de Números 12 y verso 7, dice, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, all right. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras y verá la apariencia de Yahweh. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés, man? All right. Estaban, all right, Aarón y Miriam vinieron contra Moisés, diciendo, seguramente, el Señor no nomás está hablando por parte de Moisés, pero aquí te está diciendo que cara y cara, all right, enseñó el Señor a Moisés, man. So, está enseñando otro nivel más alto de estima para su siervo, como está escrito, que no había nadie más fiel, right, en toda su casa. All right. Y si vamos aquí al libro de la siguiente escritura, en el libro de Gálatas 1, all right, y verso 11, algo similar es dicho de Pablo. All right. Ese es Gálatas 1 y 11, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yahushua HaMashiach. So, el Mesías Yahushua fue el que vino y le reveló, all right, el evangelio a Pablo directamente, man. So, esos tipos que decían que todas las palabras de Pablo no son las palabras del Señor, que ellos no tuvieron temor en hablar contra el siervo del Señor. All right? Y el Señor dejó ejemplos así, man, para que sepan quiénes no están en el espíritu, man. Quiénes están tratando de venir de su propia voluntad, man. All right? Hablar doctrinas extranjeras, man. All right? Porque ciertamente es algo temible hablar contra el ungido del Señor, man. Alguien que el Señor ha escogido, man. All right? Y encima de eso, que quien le enseñó directamente, man. All right? Vamos a ver otras razones en por qué el Señor estimó, en por qué se tiene que temer de hablar contra estos siervos, man, en cuál alta estima tenían estos siervos del Señor, man. Ahora aquí hay que leer en la primera de Corintios 14 y 37. Dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, man. Y esas son las palabras de Pablo. All right? Y esta gente aquí afuera que quiere negar la, la,
la la, ¿cómo se dice? Salaquia. Mm, Este, la, que quieren negar que la palabra de Pablo no es la palabra de Dios. Alright, ellos se quieren decir que ellos son profetas, man, o que ellos son espirituales. Pero si se quieren llamar eso o ser espirituales, tienen que reconocer, man, que la palabra que Pablo dio es el mandamiento, son los mandamientos del Señor. Verso 38 dice, más el que ignora, ignore. Alright. So, al fin del día, lo mismo está dicho en Apocalipsis. Dice que deja a los justos ser justos y los injustos ser injustos, man. Pero eso es para que reconozcan quién no está en el Espíritu, man. Y quién no tiene temor de hablar contra los siervos del Señor, man. Contra los ungidos, man. Right? Es algo que un verdadero siervo del Señor tiene que tener, man. Right? Se tiene que ver y reconocer que el Señor enseñó a Moisés y a Pablo, bien directo, man. Y a Pedro también, Pedro se les dio las llaves del reino, man. Alright, pero, ya ves estos tipos, man, quieren negar eso, man. Quieren negar la posición que el Señor les dio a estos hombres. Alright, vamos a continuar, mira, aquí, no temieron de hablar contra Pedro, Salaquia, Pablo, contra Pablo, esos tipos aquí afuera. Pero mira lo que Pedro dijo de Pablo. Es esa segunda de Pedro 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. All right? So, aquí es algo temible que saber, man, de las escrituras de Pablo, man. De que si no las vienen, que son difíciles de entender, all right, muchos las van a torcer, all right, para su destrucción, man. All right. So, mejor antes que decir que la palabra, de Pablo no es doctrina del Señor, mejor digan que no entienden, man. Antes de decir, oh, pues no, eso no es palabra. Porque aquí claramente te dicen que iban a haber unos que los van a torcer y va a ser para su perdición, su destrucción. Igual como las otras escrituras, man. Alright. Pero el Señor nos dejó escrituras como esta aquí en 2 de Pedro 3:16 para que den el ejemplo de esos otros tipos que le iban a caber estas escrituras, man. Alright. De toda la gente que podían ir ieron contra Pablo, man. Quien la escritura dice que fue enseñado directo por Yahushua, ok. Que sus palabras es el mandamiento del más alto y que sus palabras también es difícil para entender, que muchos las tuercen para su destrucción, man. Alright. Y con todo eso, aún no tenían miedo o temor para hablar contra el siervo del Señor. Alright. Para que vean, man, que esos hombres no vienen del espíritu de Yahweh Shem Yahushai, sino de sus propias doctrinas, man, de sus propias quereres, man. Alright. Y aquí, para acabar la lección, los dejo con esta última escritura en 2 de Pedro 2 y verso 9. Dice, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio? Y mayormente, mayormente estos van a ser destruidos en el día de juicio, ¿verdad?
y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío. All right? ¿Qué es lo que el Señor ha establecido ahorita por su espíritu, man? Hay un señorío, ¿cómo se dice? Un gobierno que el Señor ha establecido, como lo dice aquí en inglés, que es el señorío. Hay hombres que han estado en esto antes de nosotros, quien el Señor ha levantado. All right? Y eso es lo que han enseñado, man. Que desprecian el señorío, man. A los que están establecidos. Dice, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, man. Y esas potestades superiores es la iglesia, los ancianos de la iglesia, empezando con los apóstoles. All right? Dice que no temen decir mal de esas cosas. Como el Señor le dijo, man, no temieron hablar contra su siervo. All right? Y la verdad es que no. Ellos, le llega esta escritura a ellos, como un guante que sí es bien de medida, man. All right? So para que vean, que tenemos que, tener ese temor a también hablar contra los que el Señor ha establecido, all right? Y buscar entender, y para que vean que estos otros grupos también no están en ese espíritu, man, sino están en el espíritu de los que hablan contra las potestades, man. All right? So, con eso los dejo, hermanos, ojalá esta lección fue edificante. Como siempre, voy a terminar dando toda honra y toda gloria a Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Makah HaKodash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino que enseñan y reinan bien. Y saludos también a los hermanos que empujan esta palabra en verdad y en sinceridad. Hasta la próxima les digo Shalom. Y como siempre, Abar Babal.